Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Querida familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho y obviamente agradecemos al Creador por permitirnos un programa más de Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos, esperamos tener hoy un buen tiempo. Hoy finalizamos nuestra serie Escolarizar no es educar. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del peligro del dualismo. El dualismo. Vamos a hablar un poco acerca de eso junto a mi compañero hermano Eddie Amílcar Osorio. Estamos listos. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Todo bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues como ya usted lo decía, listo para el último serie. Exacto, el último episodio de esta serie, que creo que ha sido de mucha bendición, de reflexión sobre muchos temas, ¿verdad? Actuales, sobre educación, sobre el rol de la iglesia y sobre el rol de nosotros como familia. Entonces estamos listos para rematar hoy. ¿Episodio, pastor? Es el episodio 235 de Diálogo de Fe y Salvación. 235 de Diálogo de Fe y Salvación. Así es. Escolarizar no es educar. Darrell Miller, recomendadísimo, queridos hermanos. Por favor, si alguien puede o si alguien lo quiere, pastor, tenemos el libro en digital. Así es. Si alguien lo quiere, se lo podemos compartir para que usted pueda leerlo de una manera detallada. Creo que es una herramienta valiosísima, pastor, para la comprensión de lo que la educación es. Correcto. Y sin lugar a dudas va a venir a aportar mucho a usted, a su equipo de escuela dominical, tal vez, pastor. Así es, sí. A los padres de familia, una escuela para padres. Uh-huh. Sería una maravilla tener una escuela para padres con este material, por ejemplo. Exacto. Entonces, invitados a que puedan hacer ese esfuerzo personal de poder estudiar de manera un poco más detallada este material, este libro, Escolarizar no es educar. Un saludo especial a todos los que nos ven por diferentes medios o empresas de cable, Amigos TV. Por cierto, Amigos TV expandiéndose, pastor. Exacto. Anda por todos lados, hermanos. Damos gracias a Dios por Gloria eso. A Dios por eso, ¿verdad? Creo que están trabajando en las empresas nuevas de cable. Esta semana los vi en Canal 27 también. Son otro rollo los muchachos. Sí. A ver si siguen viniendo aquí también, pastor. Aquí cabal. Con nosotros. Bien, así que damos gracias a Dios. Saludo especial también a todos los hermanos que nos escuchan por diferentes radios. Gracias. Y obviamente los que nos ven a través del Facebook Live, por YouTube Live también, pastor. Así que es. Saludos especiales a todos. Pastor, cuando hablamos de dualismo, ¿de dónde surge? ¿A qué se refiere? ¿Y de dónde comienzan las primeras líneas de esta situación o de este problema, si queremos llamarlo así, pastor, que hasta hoy en día en el año 2026 nos sigue todavía trayendo cola? Sí. Porque un alto porcentaje del cristianismo contemporáneo, pastor, considera todavía este asunto. Sí. Y el dualismo, en términos así simples, pastor, podríamos definirlo como ese problema en donde el creyente separa aquella famosa frase, lo secular de lo espiritual. Así es. Y pierde de vista la esencia del ser humano. El Correcto. Ser humano no está separado. Sí. El ser humano es totalmente espiritual. Así es. Si queremos verlo desde ese punto de vista en cuanto a su relación con el Señor. Uh-huh. Por lo tanto, está llamado a adorar a lo espiritual en todas las áreas de su vida. Así es. Como usted creo que lo dijo una vez en algún momento explicando el libro de Eclesiastés. El campo es mi altar. Exacto. Sí. La universidad es mi altar. El colegio es mi altar. El mercado es mi altar. La granja es mi altar. Cualquier lugar. El campo de fútbol es mi altar. En todos lados, en todo momento. Interesante. Sí.
Sí. Y yo creo que en el episodio anterior estuvimos viendo un poco, ¿no?, sobre el modelo que Calvino intentó implementar en Ginebra y que en buena parte funcionó. Claro, y dio buenos resultados. Exacto, buenos resultados. Vimos que el modelo de Ginebra, ¿verdad?, es un modelo a imitar en algunos casos y también con algunas advertencias, ¿verdad usted? Y con base en eso, pues a este escritor Thomas A. Bloomer reflexiona en la segunda parte del último capítulo de Darrow Miller sobre el surgimiento del dualismo y sobre cómo en algún momento, ¿verdad usted?, la iglesia se volvió, no sé si será la palabra correcta, pero como que la iglesia se volvió insuficiente para transformar o para ejercer una transformación vital que en la cultura, ¿verdad? Como se esperaba. Pero entonces, y queremos empezar con eso hoy, porque tanto Bloomer como Miller, miren, sostienen que la iglesia occidental, o sea, nosotros, ¿verdad?, se encuentran en una encrucijada histórica. Exacto, aunque perdón, pastor, pero voy a interrumpir. Vale la pena tal vez traer a la mesa. Yo soy calvinista, ¿va? Quiero que dejemos como en la claridad, ¿verdad usted?, que el modelo Ginebra fue exitoso. Sí. Hasta cierto punto. Correcto. Y digno de imitar. Sí. Hasta cierto punto. Correcto, por eso decía. Una pasión, ¿verdad, pastor? Una pasión exorbitada por el evangelismo. Exacto. Por la enseñanza del texto bíblico, que llevó a la transformación cultural. Esa transformación cultural, Calvino llegó al punto de decir, también tiene que permear el gobierno. Exacto. Y es necesario que el cristiano gobierne. Exacto. Bueno, después fue pasando, y ahí es donde decimos, pues la línea se distorsionó cuando quiso, ahí sí que hasta normar, reglamentar, coercionar sobre la sociedad en general con el cristianismo. Exacto. Entonces ya pasó de ser una pasión por las almas, por la transformación a un dominio del cristianismo sobre los pueblos. Un tipo de iglesia-estado, algo así, ¿no? Exactamente. Entonces creemos que esa línea no es correcto que la pasemos, aunque sería lindo permear la cultura con el cristianismo. Obviamente. Sí, pero siempre yo creo que esa es la advertencia de Ginebra. Exacto. Que debemos de saber dónde están las líneas de los estándares bíblicos. Exacto. Ya, porque lo que pasó fue eso, ¿verdad? Que en algún momento se borró la frontera, ¿verdad? Usted entre vamos a transformar la cultura con el evangelio a un tipo de dominio, como usted decía, o sometimiento. Ahí está. O de inquisidores. Ahí está. Como decíamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Calvino y parte de sus discípulos, podríamos decir, en parte podríamos decir que huyeron de la Inquisición, ¿verdad usted? En cierta forma, ¿verdad? Estaba cerca de ellos, pero luego de alguna forma también terminaron convirtiéndose en lo que tanto criticaron. Ese es el detalle. Entonces ahí está como la luz de advertencia, ¿verdad usted? Ahora, por eso decíamos que Bloomer y Miller en este sentido sostienen que la iglesia occidental se encuentra en una encrucijada histórica. ¿Por qué? Porque, y cito textualmente lo que ellos dicen, la iglesia actual se enfrenta a un peligro, dice, similar al que se enfrentó Calvino en Ginebra. Avanzamos a la deriva hacia una cosmovisión posmoderna que abandona la razón y la realidad y nos anima a vivir apoyados únicamente en nuestras emociones. Esta deriva ha llevado a lo que Miller llama la iglesia despierta. O, mire, esto tiene relación con un movimiento que se conoce como la iglesia woke en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que el término woke viene de despierto. Exacto. Ya, entonces, ya Miller manejaba este tema al escribir el libro O Iglesia de los Sentimientos, ¿ya? Donde el bienestar personal sustituye la verdad objetiva. Y ese es el peligro. Entonces, Richard L. Smith también cuestiona, miren, sin un contexto de postcristiandad, el secularismo, el consumismo, el pluralismo, el posmodernismo y el naturalismo, es posible aplicar modelos del pasado sin caer en expectativas ilusorias. Ya por eso la luz de advertencia siempre está ahí. El éxito de Ginebra, miren, no estuvo exento de sombras que sirven de lección hoy. La historia de la ciudad, incluido el ministerio de su destacado discípulo Juan Calvino, nos proporciona tanto un ejemplo de gran éxito
éxito, como usted lo decía, ya como algunas advertencias importantes. Eso, hay que saber entenderlo. Exacto. Entonces Miller reconoce que en Ginebra se cometieron errores cuando se traspasaron las líneas de autoridad bíblicas, ejerciendo un control coactivo. Ahí está. Ya, o sea, para coaccionar la fe de las personas, ¿verdad? Exacto. Sobre la libertad individual de cada uno de ellos, ¿verdad usted? Porque eso es un punto que no hay que perderlo de vista, pastor. Correcto. El Señor Jesucristo vino, y yo por eso, mira, a mí me encanta, olvido ahorita quién fue que citó esta parte, a un apologeta, y yo lo cité en una resistencia, pastor, en donde nunca hay que perder de vista que en todo tema, en toda discusión, en todo análisis, a donde debemos ir siempre, nuestra fuente más segura, Jesús. Correcto. ¿Qué piensa Jesús? ¿Cómo Jesús trató el asunto? Exacto. Jesús nunca coercionó. Exacto. Jesús siempre abordó a la libertad del ser humano. Ahí hay aspectos espirituales que eso no vamos a debatirlos, pero en la razonabilidad, en lo natural, Jesús abordó, pastor, o quiso llegar al corazón del ser humano. Correcto. Meditara, que pensara. Sí. No fue alcanzar el reino de aquel tiempo, el reino literal, como querían ciertos grupos, en donde doblegara a Roma, en donde sacara a estos tipos que estaban oprimiendo al pueblo, y luego viniera y estableciera el reino. Así es. O sea, eso Jesús no, en esta etapa de la redención, tanto antiguo testamentaria como nuevo testamentaria, pastor, no va a suceder así. Así es. Va a pasar, pero tampoco coerción en algo similar cuando Él venga nuevamente, pero establecer su reino, ¿verdad? O sea, ahí sí que va a doblegar toda rodilla, pero algunos pues van a terminar yendo al castigo eterno, ¿verdad? Por haber regresado. Pero o sea, esa coerción es la que el reino no nos da por dónde. Sí, más tarde Jesús también va a decir, ¿verdad? La palabra de Dios dice de que no es con espíritu, no es con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Es el Espíritu quien convence de justicia, pecado y juicio. Y hacemos bien, creo yo, y creo que debe ser un anhelo ferviente de todo creyente, el querer ver su entorno transformado por la fe, por las buenas nuevas de salvación. Creo que todos deseamos eso. Ya, sí. Aunque precisamente en estos días leía algo yo y decía un escritor, ¿verdad? Quien quiera construir una utopía aquí en la tierra peca, porque eso solo está en las manos del Señor, decía, ¿verdad? Y no va a ser posible acá, sino en el futuro con Él, ¿verdad? Usted. Entonces yo creo que nosotros debemos de estar conscientes de eso. Anhelamos ver culturas transformadas, anhelamos ver barrios, pueblos, aldeas, y se puede. Se puede influenciar, sí, aunque no a la perfección, porque todas nuestras comunidades están atravesadas por el pecado. Y peor ahora. Exacto. Que no solamente tenemos el problema del pecado, sino que nuestra generación, pastor, también tiene un problema encima, que es el problema del abandono. Exacto. O sea, tenemos una generación que muy probablemente fue abandonada por sus padres en sentido bíblico. Exacto. Me refiero al sentido de la enseñanza, exactamente, de la educación bíblica. Entonces hoy en día estamos con un desafío más grande, un choque tremendo, no solamente por el problema ya que usted mencionó del pecado, sino por el abandono total. Correcto. O sea, permear a esa realidad no es un trabajo fácil. Es un desafío. Pero obviamente Jesús, es a lo que debemos aspirar. Para Él no hay nada imposible. Claro. Ahora, empezando un poco con el desarrollo del tema, hermano Carlitos, una de las primeras cosas que Bloomer y Miller comparan es la reforma versus el avivamiento, ya que ellos entienden estos términos como dos términos diferentes. Y es curioso el planteamiento que hacen, porque la pregunta que ellos intentan responder es: ¿por qué la conversión individual no es suficiente para cambiar una nación? ¿Ya? Entonces, en el avivamiento mucha gente es salva, dicen ellos. Se fundan nuevas iglesias, los cristianos se comprometen, pero a menudo el avivamiento se detiene ahí. En la iglesia. En las 4 paredes del templo. Exacto. ¿Ya? Entonces, en la reforma alguien se da cuenta de que la gente no sabe cómo vivir conforme a las verdades bíblicas y necesita ser enseñada. Entonces se examina cada esfera de la vida nacional para ver, dice, cuál sea la alternativa bíblica.
a la forma de vida que está llevando la sociedad o la cultura, ¿verdad? El avivamiento es el motor espiritual, pero la reforma es como el plano arquitectónico. Exacto. Bloomer argumenta, mire, que sin una estrategia educativa sistemática diaria y a largo plazo, el impacto del avivamiento se desvanece en una generación. Es que ese es el detalle, dice pastor. Y mire, y si nos vamos a eso, pastor, precisamente eso pasó con la Reforma Protestante. O sea, si usted se da cuenta, hubo una generación después, pastor, que ahí hubieron ciertos problemas. Correcto. O sea, viene en mi mente, por ejemplo, el desarrollo de estos pensamientos ateos, por ejemplo, creo que le llaman la época de la Ilustración, ¿no usted? Ajá. Se levantaron muchos pues a plantear que Dios está muerto y tantas cosas. O sea, ¿qué pasó en esa fragmentación? ¿Qué pasó? Se cometieron muchos errores. Correcto. Que llevaron a que mucha gente que venía a la Reforma no vivió la reforma, si queremos decirlo así. Digamos, se quedó estructurada nada más. Como que la reforma o como que los avivamientos suelen ser un aspecto más, como un asunto más privado que público. ¿Ya? O sea, y esa podría ser una buena pregunta. ¿Qué tanto impacto puede tener o debería tener un avivamiento en la vida pública de una comunidad, de una cultura o de una sociedad? ¿Ya? Porque, y esto me llama la atención, porque creo que también habría que evaluar el significado de la palabra avivamiento. ¿Ya? Avivamiento generalmente hoy en día lo mencionan por todos lados. Viene un predicador X de internacional de tal iglesia, de tal lado, de tal corriente evangélica, de tal ciudad, y dicen, estamos viviendo un tiempo de avivamiento, pero generalmente ese no termina. Le doy mi opinión personal con respecto a esto, ¿verdad? No termina de convencerme ese tipo de avivamientos, digámoslo así, sí. Porque el avivamiento bíblico yo lo veo como gente arrepintiéndose, gente rindiendo su corazón delante de Dios y por consiguiente impactando su entorno. ¿Ya? Nosotros vemos en Hechos, por ejemplo, que quizás es el libro que tiene más registros quizás de avivamientos en la Biblia, ¿verdad? Hablando ya en el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento. O sea que podemos sacar un punto bien importante aquí, pastor, que toda nuestra gente lo escuche y lo analice. Avivamiento no solamente son cultos bien bonitos. Sí, y no estamos hablando meramente de algo emocional, aunque el avivamiento obviamente incluye eso, ¿verdad? Porque hace poco se estuvieron dando un montón de situaciones en Estados Unidos, no sé si se dio cuenta, que hay famosos avivamientos, no sé cuántos días cantando, no sé cuántos días orando. Exacto. Bueno, eso está bien, pues está bien, pero ¿qué pasó después? O sea, no podemos decir que es avivamiento. Ese es el punto. O sea, no es ese solamente el avivamiento. Que haya pasado algo después en esas comunidades, ojalá. No, yo no le di seguimiento. Entonces, por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance social? Exacto. Siento cultural. Hubo un bonito culto, campaña evangelística, aceptaron mucha gente lloró, mucha gente, no sé, usted hizo algo bonito en el culto, pero si no permeó, bueno, no va por ahí. Ese es el punto. Entonces, y ahí es donde surge entonces esta dicotomía, ¿no? La dicotomía sagrado-secular, en donde partimos las cosas. Lo secular lo vivimos de una forma y lo sagrado de otra forma. La infección, mire, que paraliza la iglesia, ¿ya? Es esta. Muchos hemos vivido toda una experiencia educativa que prácticamente no establece ninguna conexión entre Dios y la vida material, ¿ya? Entonces, o la ciencia o la economía. Tal educación solo puede producir una mentalidad dualista. Y yo creo que parte de la vida que nosotros llevamos es precisamente influenciada por sistemas educativos así. O sea, en donde no se intentó conectar a Dios, porque Dios es algo ajeno a lo que estás aprendiendo acá. Es como decir, bueno, una cosa son las ciencias, una cosa es la biología, una cosa son los estudios sociales y otra cosa es el Dios en el que vos crees, ¿verdad? Ese de los cultos de los domingos, son otros 20 pesos, ¿verdad? Exacto. Entonces no hay un entendimiento, podríamos decir la palabra que mencionábamos, que quizás es un poco técnica, ¿va? Pero no hay un entendimiento holístico
del ser humano y de todas las cosas, ¿verdad usted? Exacto. De que el ser humano es un todo y vive así. O sea, no está se puede sistematizado ni por partes. Exacto, no se puede vivir cristianamente los domingos y olvidarte de todo eso el lunes, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí me encanta cómo Pablo, fíjese, tiene un pasaje maravilloso para volarle la cabeza a esta dicotomía, fíjese, pastor. Ajá. Romanos capítulo 12, ¿no? Verso 1. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, vuestra forma de vivir. Sí. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Ese sacrificio solemne que está figurado en el Antiguo Testamento, cuando usted lleva su animalito, perfecto, bonito, gordo, el mejor, y hace usted un acto de reverencia delante del Señor, y lo quemaban, y las grasas eran quemadas, que el olor a gordurita de chivo, pastor. Uh-huh. Bonito olor agradable, dice el texto, ¿verdad usted? Entonces, Pablo está diciendo, miren muchachos, ya no es eso. Ahora son ustedes. Ahora es sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo? Santo todo el tiempo. Y agradable a Dios. Todo el tiempo. Tu todo negocio, momento. tu trabajo. Exacto. En donde estés, es un lugar de oración. Sí. A donde vayas, en la oficina, en la mesa del comité, en la mesa, no sé en qué usted se involucra, pero es en todo. Dios nos llama a todo, pastor. Y bien dicho por el autor, pastor. Me gusta esa definición que él toma. Mire, es la infección que paralizó a la iglesia. Exacto. O sea, ¿en qué momento la iglesia comenzó a pensar de que ellos no eran iglesia afuera? Ese es el detalle. Y que esto en parte, hermano Carlitos, fue lo que intentó recuperar la reforma. Claro. Y en buena parte yo creo que se hizo la labor, ¿no? Uh-huh. Pero después volvimos a lo mismo. Exacto. Ya, porque yo recuerdo que una de las cosas que Lutero plantea es que no solo los clérigos pueden alabar a Dios, ¿verdad? Claro. Ya, sino que este término también que se usa, ¿no? Y que lo hemos mencionado en algún momento aquí en el programa, este término de servir a Dios a tiempo completo, ¿verdad? ¿Qué es servir a Dios a tiempo completo? Bueno, todos estamos a tiempo completo sirviendo al Señor, ya, o sea, estás en la labor pastoral sirviendo a tiempo completo, gloria a Dios. Estás vendiendo en tu tienda, pues ahí estás a tiempo completo con Dios, ¿verdad? O sea, no importa dónde estés, vos si sos un hijo le perteneces a Él y tu tiempo también. Lo que pasa, pastor, que hemos clasificado, hemos hecho clasificaciones, fragmentaciones. Hemos hecho tipos de cristianos, tipos de esto, tipos de aquello, y simple y sencillamente hay uno. Jesús lo definió. ¿Cómo lo definió Jesús en su conversación con la mujer samaritana? Ajá, sí. Adoradores en espíritu y en verdad. Y es curiosa la respuesta, ¿no? Porque yo creo que la duda de la mujer samaritana puede ser en cierta forma la duda de nosotros. Claro. Algunos dicen que debemos adorar en este monte y otros que en Jerusalén, ¿va? ¿En dónde? Vendrá el tiempo y la hora. Y la respuesta de Jesús es magistral. Exacto. O sea, ni aquí ni en este monte. Mire qué interesante. Ya. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí hay un contexto de fondo en esta mujer, ¿verdad? Usted que recuerde usted que ella tenía en mente el lugar. Exacto. El lugar físico. El físico, el templo de Jerusalén, y ellos que ya habían armado algo en Samaria también, ¿verdad? O sea, que tenían su lugar porque bueno, ahí primero había sido, decían ellos, el pleito que había, pero miren la mente de ella. Entonces usted podrá decir, ¿hay alguna diferencia hoy? ¿Sabe? Probablemente no hay diferencia entre la mujer samaritana y muchos cristianos de hoy en día. Exacto. El cual piensa que sujeta la adoración a un lugar físico. Exacto. Podría ser. Puede ser en la parroquia del pueblo o en la iglesia del pueblo. Piensa que un avivamiento solamente puede suceder invitando a alguien que cante bonito. Y no necesariamente es así. Correcto. Usted puede ser avivado en el Señor aún en una lectura bíblica. Claro. Yo en algún momento, fíjese, pastor, testifico de escuchar un arranque, el programa de la madrugada, por cierto, fue en Radio Cultural Amigos, y el hermano arrancó leyendo el Salmo 51. Y yo de por sí, el Espíritu del Señor me devanó. Sí, pues. Allí, específicamente. Y eso era en el mercado. Exacto. Entonces, todo eso tenemos que quitarlo de nuestra mente, pastor. Recuperar una visión completa de la vida. Exacto. Y eso es lo que está pasando hoy. Y es la infección que me atrevo a decir que sigue paralizando a la iglesia. En gran manera. Porque, mire, si reconociéramos
como lo hemos citado anteriormente, ¿verdad? Y que es una cita que está ahí en el libro de Darron Miller, si reconociéramos que Tierra Santa es tanto el púlpito como la tienda, eso sería otra cosa. O sea, cualquier lugar que pise su pie es Tierra Santa. ¿Ya? O sea, ahí puede adorar. ¿Sabe? Olvido ahorita el predicador que decía el mundo es mi capilla, algo así. Pero había un predicador de estos de los siglos pasados que decía el mundo es mi... ¿Era David Wilkerson, creo yo? No me recuerdo muy bien, pero él decía algo así como el mundo es mi parroquia, el mundo es mi capilla. El mundo es el templo que Dios diseñó para que yo lo adore. Exacto. ¿Ya? Entonces, y ese es el entendimiento que nosotros deberíamos recuperar, ¿ya? Para eliminar esta dicotomía sagrado-secular, ¿verdad? Claro, usted? Y que hoy en día es importante nuestra, porque alguien puede decir también, ¿verdad, pastor? Dice el otro extremo, entonces no es necesario ir a la iglesia. Ese es otro tema. Es que tampoco estamos diciendo eso, estamos diciendo que la iglesia es necesaria porque en términos de comunidad, en términos de edificación, en términos de la iglesia por diseño de Dios está ahí. Claro, en términos de misión, pastor, de unidad de misión, de inversión de misión, o sea, edificación. Eso es necesario. Sí. No estamos discutiendo esa parte, estamos discutiendo la actitud del creyente. Correcto. No desconecte su enchufle el domingo al terminar el culto. Exacto. Y el domingo lo hablamos aquí en Escuela Dominical, por cierto. Si alguien quiere venir, lo invitamos. Estamos estudiando Eclesiastés 5:1. Eclesiastés verso a verso y vamos por el capítulo 5. Y cuando dice Salomón, ¿verdad? Entonces, cuando vayas a la casa de Dios y cuida tus pasos, mira tus pasos y escucha, acércate para oír. Y esa frase que dice acércate para oír es en realidad una palabra, que es la palabra shama o shema. Y definíamos un poco eso, ¿a qué voy al templo? Exacto. Y la palabra shema, pastor, es desafiante porque habla de un oír con una automatización ahí. Sí, la predisposición a hacer. Oír para hacer. Exacto. Voy porque quiero hacer algo. Exacto. Entonces voy y aprendo. Voy con la expectativa de que Dios me va a hablar algo para que yo lo pueda practicar. Sí. Entonces, la dicotomía sagrado-secular actúa como un virus. Sí. Esta división hace, mire, que la iglesia sea vista que la Biblia sea vista como relevante para la vida de la iglesia, pero no para la empresa, para el derecho, para la política. Mire. ¿Ya? Esto reduce entonces la fe a un asunto dominical. Ahí está el punto. ¿Ya? Mientras el resto de la semana se opera bajo presupuestos materialistas. Y mire, pastor, yo aquí sí tengo mucha discrepancia con la cultura contemporánea. Ajá. Porque hay una cultura hoy en día, pastor, la cultura de redes, una cultura tóxica, es una cultura abusiva, es una cultura que de la noche a la mañana usted o sea, la gente no está por lo cancela. Sí, no está. La gente quiere ver sangre. No quiere sufrir. Y sabe, hay mucha gente que no quiere sufrir eso. Sí. Y por eso tienen temor. Hace poquito hablaba con gente que anda caminando ya en que es la ruta política, ¿verdad usted? Y puede existir gente, ¿qué le digo? Que tenga ganas, ¿verdad usted, de hacer algo bueno. Y llama la atención que dicen, muchos se quejan, pastor, nadie fuera de la política, gente honesta, cristiana, quiere participar porque tiene temor. Sí, pues. No quiere pasar. Y es gente que podemos decir que en fruto, evidentemente, sus frutos de su integridad y su honorabilidad, no quieren. ¿Por qué? Por esa cancelación, por ese temor. Pero es aquí donde entramos, mire, pastor. Y yo diría, qué bueno fuera que cristianos honestos, capacitados, que ese punto es clave también, lo hemos dicho aquí en el programa, pastor. Correcto. Cristianos honestos, verdaderos discípulos de Jesús, capacitados, puedan incursionar, pastor. Claro. Y es probable que esta generación que quiera romper este dualismo va a ser una generación bizarra que va a sufrir. Va a sufrir que se lo coman en redes sociales, va a sufrir en que digan un montón acerca de... Pero creo que la identidad en Cristo debe estar clara. Debe estar clara. Debe estar clara. Pero menciono esto porque mire cómo se apaga la presencia de la iglesia desde la perspectiva de la cultura. Sí.
¿sí? Por causa de ese dualismo específicamente. Exacto, y lo que estamos hablando, para recapitular un poco, ¿verdad? Es que muchas veces el avivamiento nada más se reduce a algo de cuatro paredes, algo sin influencia, sin mayor impacto en las culturas, sociedades, en las familias, en los pueblos, ¿verdad? Entonces la iglesia pierde ahí porque se identifica la Biblia, se identifica la vida cristiana como algo muy propio de ciertos días o de ciertos espacios, ¿verdad? Como los domingos, la iglesia, el templo, ¿ya? Pero no se considera que esa vida sea relevante o que tenga algún tipo de impacto en otras áreas, ¿ya? Como la vida en sociedad, estábamos hablando, la ciencia, la economía, ¿ya? La política, el derecho, la empresa. Entonces nos estamos quedando cortos ahí, y ahí de esa forma, como usted decía, es como se apaga la luz de la iglesia poco a poco. ¿Por qué? Porque en vez de culturizar, se deja o permite la culturización dentro de ella, ¿verdad? Pero bueno, para seguir, eso de la asimilación cultural es un tema interesante. Tenemos resistencia hoy, ¿verdad? Claro, vamos a hablar hoy un poquito. Bueno, entonces les recordamos, hermanos y amigos, que estamos abordando el último capítulo de Escolarizar no es educar. Quédese con nosotros porque tenemos unas conclusiones claves ahí para compartirlas con todos ustedes. De momento, queremos dejarlos con nuestro hermano Pastor Carlitos Vidal, que nos comparte la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los diferentes fenómenos que la iglesia contemporánea enfrenta en estos días. Y hoy vamos a traer una solicitud de oración, sí, una solicitud de oración a usted que nos ve, a usted que nos escucha. Qué lindo es vivir y adorar al Señor en un país en libertad. Dios, en su soberanía y con un propósito, por cierto, nos puso a nosotros acá, en nuestro país, con libertad, con una cantidad enorme de recursos para la predicación del evangelio, para el quehacer eclesiástico, para tantas cosas. Pero yo quisiera que hoy en nuestro corazón podamos tener aquella gente que sufre. Y yo quiero citar esta tarde de La Resistencia el informe de la lista mundial de persecución, el cual fue elaborada por una investigación por el Ministerio Puertas Abiertas, en donde nos menciona a los 10 primeros países de la lista mundial de persecución, en donde el cristianismo es perseguido. Y quisiera llevarlos a este listado, el cual habla de grados de presión significativos hacia esos cristianos. Imagínese usted ser perseguido en diferentes áreas como su vida privada por ser cristiano. Usted es perseguido a su familia por causa de Cristo. Su vida en comunidad por causa de Cristo. Su vida nacional por causa de Cristo. Y obviamente su vida en iglesia. Cada uno de estos ámbitos, estas personas, queridos hermanos, son perseguidos diariamente. Y la lista mundial de países perseguidos, en primer lugar, encontramos a Corea del Norte, en donde el 97% de los cristianos son perseguidos. Luego encontramos a Somalia, en donde el 93% de la cristiandad es perseguida. Oremos también por Yemen, país en el norte de África, el cual el 93% de los cristianos son perseguidos. También en la lista mundial de persecución está Sudán en el lugar número 4, donde con el 92%. Luego en el lugar 5 encontramos a Eritrea, también es un país al norte de África, con el 90%. Mire qué interesante, Siria,
¿sí? Siria está en el 6º lugar. Luego encontramos a un país que ha sido noticia últimamente, que es Nigeria. Nigeria con un 89% de las personas cristianas perseguidas. Luego, en el lugar número 8 encontramos a Pakistán. Sí, ese Pakistán que está mediando la paz, entre comillas, hoy en día. Bueno, es un país que el 87% de cristianos son perseguidos. Luego encontramos a Libia. Sí, Libia, país en Medio Oriente, que con el 87%. Y luego, mire, para variar, Irán. Irán con el lugar número 10, con el 87% de cristianos perseguidos. ¿Por qué mencionar esto? Como vuelvo a repetir, qué bonito es tener nuestra familia, hermanos, y tener la comodidad para adorar y todos los recursos necesarios. Pero estos hermanos en esos países están siendo perseguidos. Si usted tiene un tiempo en sus oraciones, sí, acuérdese de la lista mundial de persecución o de países perseguidos, ¿sí? Por lo tanto, mis queridos hermanos, les animamos a que oremos por estas personas y podamos tener compasión de ellos. Pero recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Cristo Jesús reina hoy. Él está en su trono. Y eso nos da seguridad. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia y seguimos aquí en Diálogo de Fe y Salvación, episodio 235. Estamos abordando el último capítulo de nuestra serie, Escolarizar no es educar. Y hermano Carlito nos acaba de compartir ahí un tema relevante, puertas abiertas. Elabora este listado mundial de persecución, Sí. Que es mundialmente conocida. Y creo que Pastor, pocas veces nos recordamos en la iglesia, creo, de la gente que vive bajo estos parámetros de persecución, en donde no hay libertad de culto, en donde no tienen ni la más mínima garantía, pues, para ejercer. Gloria a Dios por lo que tenemos, pastor. Exacto. Bueno, no sé si nos hace bien o nos hace mal, Puede ser. pero Sí, pero ahorita me estaba recordando precisamente de un cineasta estadounidense que se llama Todd Paulson. Todd Paulson acaba de sacar un documental que se llama T21 o T21, algo así creo que se llama en inglés, y lo puede buscar en YouTube usted. Es precisamente un video que hace alusión a 21 cristianos que fueron masacrados, cristianos coptos, no me recuerdo en qué país es, pero precisamente creo que estaba relacionado algo con esto, con la iglesia perseguida y todo eso, ¿verdad? Y creo que nosotros como iglesia pues debemos también recordarnos de aquella gente que sufre estos flagelos, son nuestros hermanos. Claro. Ya, entonces, pero creo que poco nos recordamos de ello. Entonces, invitados ustedes, visiten Puertas Abiertas. Busque ahí usted Ministerio Puertas Abiertas y ahí le va a salir en Google la página, y ahí usted puede descargar en PDF, puede presentarlo en su iglesia, en un proyector, en una pantalla, y que los demás hermanos sepan y conozcan cómo está el asunto de la persecución a nivel mundial. Hermano Carlitos, ¿cómo se apaga la luz de la iglesia en el proceso de asimilación cultural? Volviendo al tema que nos ocupa. Ya recapitulando un poco, estábamos hablando, ¿verdad?, de que el avivamiento a veces suele ser algo que se queda dentro de las cuatro paredes, no impacta a la sociedad, no impacta a la cultura, la política u otras áreas de la vida. Ya, entonces es bien complejo ese tema. Entonces se va apagando la luz de la iglesia poco a poco. La iglesia intenta comunicar de manera relevante a la cultura y por tanto a menudo adopta el lenguaje de el lenguaje
de la cultura. Luego se acomoda a la cultura y finalmente es cautiva de la cultura. Es que ese es el problema. Y ese es el problema. Ahí está el problema, pastor, y es ahí donde nosotros caemos, vamos a decir así. Sí. Pero es ese mismo virus, mire, pastor. El mismo virus que es paraliza, el que nos hace irrelevantes. ¿Sí? Atrofia los músculos de la iglesia. Porque no permite, le voy a decir así, no permite que la vida cristiana se viva fuera del edificio del templo, ¿verdad? Usted. Y Bloomer, mire, Thomas A. Bloomer, que es quien escribe este capítulo, describe este proceso en 4 pasos. Número 1, la iglesia intenta ser relevante. Sí. Y aquí tengo una observación muy buena de un teólogo que estaba leyendo recientemente. Número 2, adopción del lenguaje secular. Vamos a adoptar un lenguaje más suave, tal vez, no sé, más secularista para llegar a más gente, ¿ya? Número 3, acomodación teológica. Vamos a acomodar nuestra teología a que sea más agradable a la gente, ¿ya? Que sea más suave con la gente. Y número 4, cautiverio ideológico. ¿Ya? Entonces el resultado es una iglesia que en lugar de discipular es enseñada por otros entes. En vez de ella discipular, la discipulan otros a ella. Exacto. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde hemos fracasado, pastor. O sea, si queremos decirlo desde ese punto de vista, pastor, esto hoy en día está pasando. Sí. Lo estamos viviendo. Claro. La iglesia necesita recuperar esa influencia que tiene que tener. Uh-huh. Pero creo, pastor, fíjese que debe ser una cuestión entendida. Yo creo que la iglesia hoy hasta no sé si entiende este asunto. O sea, tiene que ser una cuestión entendida en qué plano, en qué contexto está parada. Uh-huh. Entonces la iglesia necesita entender que está parada en una época de posmodernismo, debe entender hacia dónde vienen las luchas, de dónde vienen los vientos, de dónde vienen los golpes, de dónde vienen las corrientes, y debe estar lista Exacto. para eso, ¿sí? Lista para poder dar defensa, lista para poder explicar, para mantenerse en la línea, pastor, no negociable. O sea, el evangelio es no negociable, pastor. Correcto. Entonces, el problema es que hoy, por causa de querer ser relevantes, negociamos. Ese es el punto. Y nos vamos tirando un poquito al centro para poder supuestamente llegar, pero en ese procesito terminamos siendo igual. Sí, aquí me recuerdo yo de un artículo que en algún momento leí de Lucas Leis en una revista de especialidades C25, y él dice, ¿verdad?, que la iglesia actualmente tiene 2 luchas. Una es por ser relevante y otra es por ser bíblica. ¿Ya? O sea, entonces dice, por un lado, las iglesias relevantes en la cultura se consideran medio mundanas o mundanas, ¿verdad? Porque dicen, es que quieren ser relevantes, entonces ya se vendieron al mundo, ¿verdad? Entonces, los que critican esta postura de búsqueda de relevancia en la iglesia local se van al otro extremo y dicen, ¿verdad? No, nosotros vamos a ser bíblicos. ¿Ya? Y se van al otro extremo, ¿qué? Reglas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Usted vendiendo entre comillas, una teología bíblica, ¿verdad? Que yo creo que más apunta a fariseísmo que otra cosa, claro, ¿no? Claro, que ¿ya? Es el otro extremo. Exacto. Entonces, por miedo, unos por miedo a que no llegue nadie, se intentan volver relevantes para la cultura y dejan la Biblia a un lado. Y otros por miedo a dejar la Biblia de un lado, la literalizan todo y se vuelven... Se aísla de la cultura también. Se aísla de la cultura. Entonces, la propuesta de Lucas Leis me gusta mucho a mí, que dice él, tenemos que ser bíblicamente relevantes. Bíblicamente relevantes. O sea, no seamos una iglesia relevante en el sentido de cómo la cultura entiende una iglesia relevante, ¿no? Pero tampoco seamos una iglesia bíblica en el término de anticuado, de fariseísmo, no. Seamos una iglesia bíblicamente relevante. Exacto. En donde la Biblia tiene autoridad máxima
¿ya? En donde la Biblia es el marco teórico sobre el cual rigen sus vidas los hermanos, pero también esta iglesia impacta la cultura, impacta socialmente la sociedad, ¿ya? Exacto. Entonces, y pienso que es una propuesta muy buena, ¿ya? Desde mi punto de vista, ¿verdad? De mi opinión personal, porque viendo especialmente este proceso de declive de la iglesia que plantea Bloomer, intento de relevancia, adopción de una teología secular, del lenguaje secular, acomodación teológica y cautiverio ideológico. Definitivamente, fíjese, pastor, y eso, miren, es clave cuando, por ejemplo, llegamos a ese abandono. A ese abandono, mire, pastor, en donde la iglesia deja de pensar en la instrucción. Exacto. En la instrucción de la nación. Deja de pensar en el discipulado. Exacto. Deja de pensar, exacto, en crear, en construir esos discípulos de Jesús para que vayan y estén en todo. Yo sigo pensando que el discipulado es como la talanquera que tiene trampadas muchas situaciones en la iglesia. Es eso. Si la iglesia hiciera discípulos, si nosotros hoy nos enfocáramos en hacer discípulos, otro sería el panorama posiblemente. El análisis del libro Se recuerda discipulado transformador de Gregory Ogden. Sí. Plantea esa parte, ¿verdad, pastor? Tenemos una iglesia que tiene 3 millas de anchura. Sí. Pero 2 pulgadas, 1 pulgada de profundidad. De profundidad. No hay raíces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la iglesia se enfrenta a los diferentes desafíos de la cultura, que sí son bien fundamentados, que sí están bien estructurados, que es una batería de pensamiento, pastor, o un tanque de pensamiento, si queremos decirlo así, fuerte, utilizando los medios, utilizando la red, estamos siendo bombardeados. En algún momento creo que lo ilustrábamos aquí, que en una guerra. O sea, y Pablo habla acerca de eso, por ejemplo, de la guerra espiritual, ¿verdad usted? Y en algún momento la Biblia deja bien clara que el Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, el sistema, la cultura está agresiva, pastor. Sí, correcto. Y nosotros en pijama, sí, en la hamaca, con chanclas de peluche. Ese es el punto. O sea, ¿me entiende? La iglesia está con chanclas de peluche. Usted tiene que estar con la armadura puesta. Exacto. Listo. Si la guerra está agresiva, no puede usted estar durmiendo. Exacto. Y yo creo que en estos aspectos, pastor, en cuanto a la relevancia e impacto en la cultura, creo que andamos en pijama. Tenemos que despertar. Pero esto viene a partir no de la noche a la mañana, sí, ni de cultos bonitos, tampoco, ni de eventos bonitos, sino de un proceso de discipulado, formación, en donde la iglesia vaya e instruya a su gente. Exacto. Para que vaya y adore en todo lugar. Exacto. Entonces, para ir terminando, para ir encaminándonos hacia el final, hermano Carlitos, cuando la iglesia cae en este cautiverio ideológico, vienen muchas deficiencias, que son las deficiencias post-reforma, claro, que la iglesia enfrentó. A partir de la ilustración, mire, el evangelicalismo se ha vuelto más individualista y no nos gusta pensar tanto en las implicaciones sociales para las comunidades y culturas del evangelio. Nos incomoda, porque el evangelio se ha vuelto algo, como dicen una palabra ahí, ¿verdad? Se ha vuelto algo personalísimo. Ya no, o sea, soy salvo y ya. O sea, si mi sociedad, si la sociedad o la comunidad en la que vivo se está cayendo, no me importa. Yo soy salvo. Sí, ¿ya? Eso le llamamos también escapismo, pastor. También. Una filosofía cristiana que tiene que ver con escapismo. No me importa lo que pase aquí. Exacto. Al cabo que yo soy ciudadano del cielo. Yo soy salvo y que pase lo que tenga que pasar. No importa. Ya. Entonces la iglesia abandona la tarea de instruir a la nación para enfocarse solo en salvar almas para el cielo. Uy. Y mire esto, puede ser... suena herético. Exacto, pero lo que Miller llama la comisión griega, en contraste con la gran comisión bíblica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es bien importante, mire, porque cuando yo estudiaba esto precisamente, me recordaba de Paul David Tripp, ¿verdad? Que si vamos para el cielo, ¿verdad? Pero todavía estás aquí. Ya, o sea, no olvides que estás aquí. ¿Ya? Y el Señor oró para que Dios te use aquí. Aquí. ¿Ya? La oración de Juan 17, ¿no? Exacto. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal.
Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos acá para impactar, Todas las para órdenes, ser bíblicamente relevantes. toda ¿verdad? la orden y comisión que Jesús dio a sus discípulos, pastor, tenía que ver con esa expansión del reino. Exacto. Con esa permeabilidad hacia la cultura. Así Una es. transformación total. Pregunta importante podría ser: el encuentro de Zaqueo con Jesús, por ejemplo, permeó la vida y la Claro, todo su entorno. pregunto, culturalmente, Zaqueo, después de su conversión, ¿pasó a ser culturalmente correcto o incorrecto? O sea, Sí. incorrecto. Sí, claro. Pasó a romper. Exacto. Pasó a ser distinto, pastor. Los estándares. De eso se trata. Sí, La iglesia necesita formar gente así, pero formarla. exacto. El problema es que, como decíamos, sin raíces, sin fondo, sin comprensión, difícilmente un árbol va a resistir los fuertes vientos con raíces débiles. Sí, exacto. Entonces, conclusión, la iglesia debe recuperar su función como la conciencia de la nación. Así es. Sí, debemos recuperar ya esa conciencia nacional. ¿Estará preparada la iglesia con una alternativa bíblica atractiva e inteligente a la vida que la sociedad lleva? Ya, las lecciones de Ginebra, mira, ayudarán a quienes se levanten para asumir este desafío. Sí. Hay muchos ejemplos allá. Sin duda. Ya, entonces, aplicación para la iglesia, concretamente, pasemos de ser centros de entretenimiento A centros de centros de instrucción, Excelente. de capacitación, de formación, de discipulado, ¿verdad usted? El cuartel general Exacto. del Ya. pensamiento. Preparación de las personas. La meta de la educación, mire, debe ser vivir rectamente y enseñar a ver el trabajo como adoración, rompiendo la división entre el trabajo secular y el culto religioso. Exacto. Ambas cosas son igualmente importantes, porque en ambas cosas usted adora al Señor. Recuerde usted que donde usted esté, allí es su centro de oración. Exacto. Y la acción recomendada para todos, hermano Carlitos, las iglesias deben convertirse en comunidades de apoyo educativo que equipen a los padres para una educación de excelencia fundamentada en la verdad. Exacto. Llevar a la iglesia que permee, pastor, las diferentes esferas del país, Correcto. sí, que pueda llegar con principios bíblicos al gobierno, Así es. a la economía, a las ciencias, a la educación. O sea, que la iglesia puede ser relevante allí también, Así es. en esos puntos. ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta que le dejamos ahí, una pregunta existencial. Considere usted su contexto local como iglesia, a la iglesia donde usted va, y pregúntese esto: ¿está mi iglesia formando discípulos que sepan imitar a Dios en su lugar de trabajo? ¿O solo creyentes que saben cantar el domingo? Buenísimo. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué está pasando allí? Dijo. ¿Qué estamos produciendo? Así es. ¿Estamos produciendo creyentes que viven su vida cristiana el lunes o solo el domingo? ¿Ya? Entonces, recuerde, no se trata de imponer una teocracia, sino de aplicar principios bíblicos al gobierno, a la economía, a la educación y todo, ¿verdad? Entonces, levantemos una generación que entienda, mire, que la formación de los niños comienza en la mente, que la formación de las naciones comienza en la mente de los niños. Y que cada acto de aprendizaje es un acto de gobierno bajo el señorío de Cristo. Excelente. Definitivamente Ese es el desafío y el reto. tenemos que ejercer o ejecutar una reforma estructural, pastor. Primero en nuestras mentes, en la forma de cómo concebimos el ministerio. Yo recuerdo una de las tesis del libro de Lucas Magnin, el libro se llama Las 95 tesis para la nueva generación, y una de las tesis dice: si tocas un ladrillo de tu edificio teológico, no quiere decir que se va a caer todo. Claro. No tenga miedo tocar un ladrillo Uy, de su edificio teológico. tocar cosillas. A veces es necesario. Hay un dicho, pastor, muy cierto. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Correcto. Vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Por lo tanto, querida iglesia, hoy toca ser distinto. Así es. Inténtelo. Dios, estoy seguro que lo va a respaldar. Amén. Pastor,
hemos finalizado. Escolarizar no es educar. Así es. Buenísimo, pastor. Sí, definitivamente ha sido un gran libro este de Escolarizar no es educar. ¿Se nos viene serie nueva? Han sido varios capítulos, sí. Se viene serie nueva, luego lo vamos a estar anunciando ahí, ¿verdad? Así que estén pendientes, próximo miércoles, si Dios permite. Bueno, en el caso del en vivo, ¿verdad? Así próximo es. miércoles, pero salimos durante la semana en diferentes medios, así que Dios los bendiga. Gracias a todos los que se conectaron, pastor. Saludo especial a todos los que se conectaron. Así nos es. quedó tiempo para saludarlos ahí. Así es. Pero un saludo especial a todos, que Dios les bendiga. Y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Pero antes de irnos, siempre queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.